Hola, quería darte la bienvenida al blog Hilos y Ondas, donde con cada puntada nace una historia. ¿Te has preguntado por qué los niños sueñan con ir al espacio? ¿Por qué sueñan ser astronautas, viajar en cohetes y flotar entre planetas? Porque seguro que vos también tuviste esa misma idea y soñaste con explorar otros mundos, el universo entero. Soy Norma y quiero seguir inspirando esos sueños, esas imaginaciones y fantasías. Por eso traigo para mostrarte estos 2 edredones basados en mi cuento Un gato en la luna. En ellos los niños encontrarán la inspiración necesaria para continuar esas aventuras. En estos edredones, que son como páginas de ese cuento, vas a encontrar al personaje principal con su cohete flotando en el espacio, listos y prontos para hacer un viaje más. Y ese cuento, que nació hace muchos años, fue a partir de una historia real. Fue cuando yo era muy pequeña. Vivía con mis abuelos en el campo, en un lugar muy tranquilo y lejano. Allí no había luz eléctrica, así que por supuesto no existía ni la televisión ni teléfono. Y en aquellos años no soñábamos ni con móviles, ni internet, ni relojes digitales. Pero sí había una radio vieja, un mamotreto grande, pesado, con botones y perillas que giraban a lo loco y no servían para nada. Era nuestra única forma de conocer el mundo. Pero tenía una particularidad, era impredecible. A veces encontrabas la emisora que querías y otras la radio decidía qué ibas a escuchar. Pero la noche en particular, te recuerdo, que fue la base de mi cuento Un gato en la luna, estábamos escuchando un radioteatro, esas historias dramáticas que mi abuela las flipaban. Y de repente la señal de radio se cortó y en su lugar empezaron a oírse cosas muy extrañas, sonidos entrecortados, zumbidos y luego unas voces muy raras que hablaban en palabras que yo no podía entender. Por momentos parecía que eran muy lejos y por momentos muy cerca. Quería como decir algo, pero nosotros no entendíamos qué era lo que quería. Yo por mi parte tuve miedo. Me quedé quieta, aguantando la respiración, y yo creo que mi abuelo se dio cuenta. Y como él siempre encontraba una historia para todo, creo que intentó calmarme. Y con su naturalidad de siempre me dijo: son voces del espacio. Los rusos están mandando cohetes allá arriba. Antes mandaban animales y ahora seguro que son personas. Bueno, aquello fue impactante para mí. Por supuesto que me lo creí. ¿Cómo no? Y eso fue como una semilla que nació, y con las preguntas y las respuestas que fui obteniendo con el tiempo, fue creciendo. Y todas las noches, al apagar la luz para irme a dormir, me imaginaba un animal distinto saliendo en un cohete hacia el espacio. A veces mandaba un conejo, a veces mandaba un ratón, cuando no mandaba un caballo, y he mandado vacas, gallinas, todos los animales que yo conocía. Pero el que me apareció, el astronauta ideal, fue el gato. Por eso fue que llamé al cuento Un gato en la luna. Un gato que viajaba solo flotando en el espacio,
mirando con añoranza la tierra desde muy lejos y dejando sus huellitas en el polvo lunar. Así nació, primero como un pensamiento, porque yo no sabía ni siquiera escribir, y después, con el tiempo, en este cuento. Y hoy es parte de mis edredones cosidos con hilos de esos recuerdos, con hilos de esa imaginación. Porque a veces lo que empieza como algo real, como aquel ruido extraño en la radio, termina siendo una historia que te acompaña al final toda la vida. Por eso es que quiero que estos edredones sirvan para inspirar los sueños de los niños. Me encantaría que en vez de arropar, en vez de abrigar, fueran una forma de inspirarles, de incentivar esas fantasías, porque ellos seguro que dibujan cohetes, animales con cascos y estrellas, universos, y en esos universos cabe todo, porque es infinito. Desde siempre todos hemos querido ir al espacio, y el espacio es el único lugar donde soñar, yo me imagino, es el lugar que no tiene límites. Me gustaría mucho participar en ellos, y estos edredones yo creo que es una manera ideal. Gracias por acompañarme y hasta el próximo video. Denle a la campanita para saber si estoy subiendo algo y si pueden un like. Gracias, hasta la próxima.